revelado cómo dos hermanos pobres crearon Adidas y Puma, transformando su vida y su familia, en un pequeño pueblo de Alemania, donde el aire se llenaba del cálido aroma del pan recién horneado. Dos hermanos, Adi y Rudolf, soñaban con cambiar su mundo. Desde niños, las risas resonaban en las calles, pero la realidad que vivían era otra. Su padre, un hombre robusto y trabajador, sudaba diario en la fábrica de calzado, mientras su madre, con su ternura infinita, tejía la unidad del hogar. Cada abrazo de su madre, cada gesto de su padre, les enseñaba que, a pesar de las dificultades, la dignidad y la unidad familiar eran su mayor tesoro. Pero había algo más que los unía, el deseo ardiente de trascender. Pasaban tardes enteras en el patio trasero, dibujando locos diseños de zapatillas. Un día, vamos a tener nuestra propia marca, decía Adi entusiasmado, mientras Rudolf asentía, aunque soñando con un estilo que honrara las tradiciones de su hogar. El tiempo pasaba, y a medida que crecía su habilidad, la fama empezaba a correr por el pueblo. Pero también lo hacía la envidia. Los murmullos comenzaron: ¿quién vale más? ¿Qué marca es mejor? La tensión entre ellos iba aumentando. Cada uno podía ver cómo sus visiones chocaban como dos trenes a toda velocidad. En una expo local, un malentendido encendió la mecha, y lo que debía ser la celebración de su talento se convirtió en un campo de batalla emocional. El ambiente se desbordó, sus amigos de infancia que ahora parecían tener que elegir un bando. Aquel día, el aire denso y pesado hacía que incluso respirar se sintiera difícil. El eco de sus conflictos resonaba en cada rincón de la comunidad, y la presión se intensificaba. El dolor de rivalidad desgastaba el lazo fraternal que antes parecía indestructible. «Si te lanzas al abismo del éxito, yo también lo haré», gritó Adi en un grito de rabia. «No te olvides de tus raíces, hermano», le respondió Rudolf, con cada palabra impregnada de tristeza. Aquel clima pesado alcanzó su clímax en un emocionante partido de fútbol organizado por el pueblo, donde ambos presentaron sus marcas. La atmósfera se electrificó, los corazones latían rápido y el estadio vibraba. El público, dividido entre la pasión y la nostalgia, se preparaba para el gran enfrentamiento. Mientras corrían por el campo, era inevitable sentir la tensión, no solo de la competencia, sino también de un amor fraternal que parecía tambalearse en la cuerda floja. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». La tensión llegó a su punto máximo. En ese instante, Adi, con el pulso acelerado, se detuvo y miró a Rudolf. En sus ojos, no solo encontró a su rival, sino también a su hermano, aquel que alguna vez soñó con las mismas estrellas. Podían gritarse en el campo, pero ¿qué pasaría después? El silbato sonó, y el eco del juego se apagó. Las miradas de su comunidad se centraron en ellos, quienes serían las verdaderas estrellas, o quizás, era ya tiempo de reconsiderar lo que el éxito realmente significaba. ¿Podrían dejar atrás la competencia y encontrar la redención en la unión? La respuesta pulsaba en el aire, esperando a ser descubierta. Los ecos del silbato se desvanecieron, dejando un silencio inquietante en el aire. Los ojos de Adi y Rudolf se encontraron en medio del campo, cargados de emociones que ni ellos podían descifrar. Un resplandor de recuerdos surgió entre ellos, las risas de la infancia, los sueños compartidos y aquella promesa de construir algo juntos. Era un momento decisivo. El deseo de triunfar como individuos y la necesidad de preservar su vínculo familiar se enfrentaban como dos enemigos feroces. Adi respiró hondo, el olor de la hierba fresca lo envolvía, y de repente, la adrenalina de la competencia se transformó en una mezcla de nostalgia. «¿Qué estamos haciendo?», Rudolf susurró. «Este es nuestro sueño, pero también somos hermanos. ¿Realmente vale la pena pelear por esto?». Rudolf, aún con el corazón agitado, sintió una profunda tristeza.
La ambición siempre había estado en su naturaleza, pero algo más significativo estaba en juego. Sin poder contenerse, respondió con sinceridad: no quiero perderte, hermano. Pero a su vez, quiero que mi pasión y lo que creo sea reconocido. La multitud, en la espera expectante, notó una chispa de esperanza en el aire en lugar de un enfrentamiento. Nadie había anticipado este momento. Las caras que antes mostraban júbilo ahora parecían confundidas, ansiosas por ver cómo la tensión se transformaría. Los murmullos se desvanecieron y un profundo silencio sepulcral llenó el lugar. A medida que el sol comenzaba a descender, bañando el campo en un tono dorado, un grupo de chicos del pueblo, con las camisetas de Adi y Rudolf, empezaron a acercarse. Con inocencia infantil, preguntaron: ¿quién va a ganar, Adi o Rudolf? Los hermanos se miraron y por primera vez en semanas sonrieron. Quedaron atrapados en el momento, donde los sueños de la niñez eran más importantes que la competencia. Fue entonces cuando una idea brillante iluminó la mente de Adi. ¿Y si en lugar de competir, unimos nuestras fuerzas por una vez? Creemos algo que honre a ambos. Zapatillas que representen tanto a Adidas como a Puma. Se llaman Adi Rud. Eso sería un verdadero símbolo de unidad. La idea flotaba en el aire, como un susurro esperanzador. Rudolf, tocado por las palabras de su hermano, sintió que la tensión comenzaba a desvanecerse. Tal vez hemos olvidado lo más importante, confesó. Siempre fuimos más fuertes juntos. Nuestra diferencia es lo que nos hace únicos. ¿Por qué no crear algo que muestre eso al mundo? La comunidad contemplaba esta interacción, sus corazones llenos de esperanza. La rivalidad estaba tomando un giro inesperado. Una chispa de emoción recorría el campo mientras los hermanos empezaban a hablar sobre los diseños, las características y la manera de integrar sus visiones en un solo proyecto. Sin embargo, la felicidad era efímera. A medida que la tensión se disipaba entre ellos, se dieron cuenta de que los fantasmas de la rivalidad aún acechaban en las sombras. Sus mentes estaban llenas de dudas. ¿Sería posible dejar atrás el rencor y construir juntos? ¿Podrían lograr que sus caminos se entrelazaran de una manera que ni siquiera habían imaginado? Esa noche, mientras el pueblo celebraba en medio del júbilo, tanto Adi como Rudolf se sintieron abrumados por lo que el futuro podría depararles. Entre risas y aplausos, una pregunta resonaba en sus corazones: ¿estamos listos para dar este salto y enfrentar lo que se avecina juntos? Y así, cuando las luces comenzaron a apagarse y el eco de las risas se desvaneció en la brisa, ambos hermanos comprendieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. Lo que sucedió después no solamente cambiaría sus vidas, sino también la historia del fútbol y el deporte en todo el mundo. ¿Podrían sus ideas fusionarse en la creación de una marca que dejara una huella imborrable? Las estrellas brillaban sobre ellos, pronto estaría claro si la unión de sus sueños podría cambiarlo todo. El despertar del día siguiente fue marcado por una frescura peculiar. La niebla se deslizaba entre los árboles y el canto de los pájaros parecía una melodía celebratoria. Adi y Rudolf se sentaron en la mesa de la cocina, el aroma del café recién hecho y el pan calientito llenaban el ambiente. La conversación giraba en torno a la emocionante idea de las Adi Rud. Aunque el corazón de ambos latía con el resplandor de la esperanza, el miedo a lo desconocido estaba presente. ¿Y si la gente no acepta nuestra idea?, preguntó Rudolf mientras removía el café con inquietud. ¿Y si piensan que estamos traicionando nuestras propias marcas? Su voz tembló bajo el peso de su preocupación. Adi levantó la mirada, sus ojos reflejaban determinación. Rudolf, esto no se trata solo de las marcas. Se trata de nosotros, de lo que somos capaces cuando dejamos de lado el miedo y trabajamos juntos. ¿No quieres que nuestro legado signifique algo más que competir? Mientras el diálogo avanzaba, una mezcla de entusiasmo y ansiedad construía un caos en sus corazones. La idea tomó forma, pero aún había muchas piezas que encajar. Decidieron salir, caminando hacia el taller familiar donde todo había comenzado, un lugar cargado de vibrantes recuerdos y sueños compartidos. El sonido del metal chocando y la mezcla de tintes en el aire les recordaba sus días de infancia, aquellos en los que todo era posible. Con la sombra de las semanas pasadas aún sobre ellos, comenzaron a esbozar diseños para las zapatillas. Adi trajo su visión de comodidad y estilo,
Mientras que Rudolf combinaba su amor por la innovación y el rendimiento, pasaron horas dibujando y creando. Las mejores ideas salían de sus corazones, y aunque la risa a veces se transformaba en discusiones acaloradas, esos momentos eran más livianos que cualquier desavenencia anterior. Pero, a medida que avanzaba la tarde, la inquietud no se desvanecía. La idea de compartir el mundo del deporte con una nueva creación era tanto un sueño como un reto aterrador. Finalmente, Rudolf detuvo su lápiz. ¿Qué pasará si otros no entienden lo que buscamos crear? ¿Y si esta unión se convierte en batalla de egos? La duda pesaba. Ese es el riesgo, admitió Adi con sinceridad. Pero recuerda, detrás de cada gran diseño hay una valentía que supera el miedo. Si nos quedamos con lo que somos, entonces no habrá crecimiento. Tal vez necesitamos mostrarles que juntos somos imparables. La conversación quedó suspendida en el aire mientras ambos reflexionaban. Era un momento decisivo, y su destino estaba más interconectado que nunca. Esa noche, cuando la luna comenzó a brillar intensamente sobre el taller, firmaron un pacto de unión, uno que trasciende el ego. Al día siguiente, se reunirían con un grupo de diseñadores y amigos cercanos para presentar la idea. Era tiempo de compartir su visión. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía acechando. La inquietante pregunta seguía acechando en sus corazones. ¿Serán capaces de fusionar sus sueños o dejarán que la historia se repita? Con la presentación acercándose, ambos sabían que las verdaderas batallas apenas estaban por comenzar. El sol empezó a ocultarse, tiñendo el horizonte de un profundo naranja, mientras se miraban, decididos. Habían tomado la decisión de combatir sus dudas y, por fin, abrazar la unión. Pero pronto se darían cuenta de que no todos en su entorno estaban listos para aceptarlo. Y el peligro acechaba. ¿Qué obstáculos tendrían que superar antes de que su visión se hiciera realidad? La mañana del gran día llegó y con ella una mezcla de nervios y emoción. Adi y Rudolf se despertaron temprano, el silencio del amanecer aún envolvía la casa. Adi se asomó a la ventana y dejó que el aire fresco le llenara los pulmones. Había algo en la brisa que la hacía sentir más viva que nunca. Se dio la vuelta para ver a Rudolf revisando los últimos detalles de la presentación. ¿Estás listo?, le preguntó con una sonrisa, intentando infundirle confianza. «Listo o no, es hora de enfrentar esto», respondió Rudolf, mientras ajustaba su bufanda. Sus ojos reflejaban una determinación que intentaba ocultar, pero el ligero temblor en sus manos traicionaba su verdadero estado de ánimo. Llegaron al lugar de la reunión con un par de minutos de antelación. El espacio estaba decorado con entusiasmo, lleno de luz y un aire vibrante, pero para ellos, todo parecía un abismo. Reconocieron a algunos amigos y colegas, y aunque los rostros eran familiares, sentían una distancia casi palpable. Adi sintió que su corazón latía al ritmo de la inquietud cuando la música se detuvo, se hizo silencio. Rudolf dio un paso al frente, con la mirada fija en el grupo que los observaba expectantes. Adi estaba a su lado, el sudor le corría por la frente mientras luchaba contra la voz que le decía que retrocedieran. Pero la fuerza del pacto que firmaron la mantenía firme. «Gracias a todos por venir hoy», empezó Rudolf, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. «Estamos aquí para compartir algo que trasciende nuestras individualidades, algo que hemos estado trabajando juntos». Adi pudo ver cómo las palabras brotaban de su ser, pero también notó el nerviosismo que se escondía detrás de su mirada a medida que Rudolf desarrollaba su idea. Adi sintió cómo el ambiente se tornaba más cálido. La gente se inclinaba hacia adelante, absorbía cada palabra. La visión de Adi Ruth empezaba a cobrar vida, uniendo el estilo y la comodidad, la innovación y la tradición. Era un momento mágico. Pero en la retaguardia, un murmullo creciente comenzó a perturbar la atmósfera. ¿Qué pasa con las decisiones ya tomadas en nuestras marcas individuales?, alzó la voz una de las diseñadoras más prominentes del grupo. ¿Esto no es un suicidio comercial? Las palabras hicieron eco, golpeando a Adi y Rudolf como un balde de agua fría. Rudolf intentó responder, pero las dudas comenzaron a arrastrarlo. Adi sintió que el aire se le escapaba. Tenían que enfrentar la resistencia, y estaba claro que no todo sería fácil.
Si de verdad querían avanzar, tendrían que lidiar con la resistencia de la industria misma. Es un riesgo que estamos dispuestos a tomar, dijo Adi de repente, consciente de que era su momento de brillar. La sinceridad y la pasión le brotaron de los labios. Este proyecto es más grande que nosotros. Queremos unir a la gente y generar un cambio. Es ahora o nunca. La habitación estalló en murmullos. Algunos estaban a favor, otros en desacuerdo. Las miradas se tornaron hacia ellos, como si esperaran una señal de rendición. Siempre hemos sido competitivos, continuó Adi. Pero hoy queremos unir fuerzas. Mostrar que, a pesar de las diferencias, podemos crear algo único. El ambiente se volvió tenso, y las miradas mezclaban curiosidad con escepticismo. Adi y Rudolf se miraron, sabiendo que eso era solo el comienzo. Ya no se trataba solo de ellos, ahora estaba en juego una batalla de ideas y aspiraciones. De repente, el fundador de una marca rival, conocido por su carácter imponente, se puso de pie. Su presencia dominaba el espacio. Sé que muchos aquí esperan una nueva propuesta, ¿pero realmente creen que la industria los aceptará y cambiará por un simple sueño? El comentario dejó una estela de inquietud. Esto no solo era una prueba de sus ideas, sino de su valentía. Adi sintió que la sala se cerraba a su alrededor a medida que Rudolf sonreía, enfrentando el desafío. Adi se preguntó si realmente podrían superar la desconfianza que les rodeaba. Había tanto en juego y estaba claro que este día no terminaría sin decisiones difíciles. ¿Serán capaces de superar este dilema o la historia volverá a repetirles sus fracasos? La tensión era palpable, y la próxima decisión marcaría el futuro no solo de ellos, sino de toda la industria. Rudolf y Adi intercambiaron miradas, un fuego encendido en sus corazones. Cada susurro, cada comentario escéptico en la sala era un obstáculo, pero también una oportunidad. La pregunta colgada en el aire parecía servir de catalizador para lo que estaba por venir. ¿Por qué no nos muestran lo que tienen en mente?, continuó el fundador rival, rompiendo el silencio incómodo. Su tono era desafiante, como si quisiera desnudarlos ante su público. Demuéstrenme que tienen una visión digna de ser compartida. La presión aumentaba cada segundo que pasaba. Adi sintió como una ola de inseguridad batía sobre ella, pero a su alrededor, el bullicio se convirtió en un murmullo de expectativa. Algo se encendió en su interior. Sentía que los años de trabajo, los sacrificios y las esperanzas estaban a punto de ser expuestas. «Vamos a hacerlo», le dijo Adi a Rudolf, su voz un susurro decidido. Era el momento de mostrar la esencia de Adi y Rud. Tenían en sus manos la historia de sus vidas, y el hecho de que los demás también la sintieran era crucial. Con un movimiento fluido y calculado, Rudolf llevó su mano a la pantalla detrás de ellos y por primera vez, presentó los diseños que habían estado creando en secreto. Los colores vibrantes y las formas innovadoras llenaron la sala, capturando la atención de todos. La atmósfera cambió, y el asombro comenzó a reemplazar la duda. «Mirad esto», dijo Adi, señalando uno de los diseños, una prenda que era tanto un reflejo como un símbolo de ellos. Hecho para todos, no solo para algunos. Este es Adi Rud, inclusión, estilo y sobre todo, comunidad. Se sentía la energía en la habitación. Algunos se inclinaban hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par, mientras otros murmuraban entre ellos. Pero el fundador rival no se rindió. «Muy bonito, pero, ¿cómo garantizan que sea viable? Esto es una industria, no un circo de ilusiones». Adi sintió que su estómago se anudaba nuevamente. Tenía claro que la viabilidad era parte del sueño, pero no podían renunciar a su visión. «No venimos solo a presentar productos, venimos a proponer un cambio. La industria necesita evolución, y nosotros somos parte de esa respuesta». Un silencio pesado ocupó la sala tras sus palabras. El desafío que Rudolf y Adi enfrentaban era más que un simple rechazo. Era un pedido de autenticidad y la necesidad de ser escuchados. La diseñadora que había planteado la primera objeción se levantó nuevamente. «¿Y qué hay de la calidad? Si se trata de un enfoque inclusivo pero limitado, ¿dónde queda el estándar?» «Ahí está la clave», dijo Rudolf, encontrando su voz. «La calidad no debe ser un privilegio.
Estamos aquí para demostrar que podemos ofrecer productos accesibles sin sacrificar la excelencia. Adi Rudd es eso, calidad para todos. Las palabras resonaron en la sala, empezando a transformar la incertidumbre en murmullos de aprobación. Adi sintió que el valor de lo que estaban construyendo comenzaba a tomar forma. Pero aún quedaba una batalla por pelear, y el camino hacia la aceptación seguía lleno de retos. Un brillo en los ojos de Rudolf capturó su atención. Dejemos que el futuro hable por nosotros. Haremos de Adi Rudd un estandarte de lo que la colaboración puede lograr. Era un llamado a la unidad, un desafío que resonaba no solo con los entusiastas que los apoyaban, sino también con aquellos que hoy se mostraban escépticos. Pero la pregunta seguía latente en el fondo de su ser. ¿Serían capaces de lidiar con las repercusiones de sus audaces promesas? Mientras la reunión avanzaba hacia una nueva dirección, las miradas cuestionadoras de la audiencia persistían. Todo dependía de cómo responderían a sus exigencias con un último giro en la presentación. Un nuevo diseño se proyectó en la pantalla, uno que simbolizaba la unión de todas las marcas. ¿Sería el cambio que tanto anhelaban, o un nuevo fracaso en el camino? El murmullo en la sala había crecido hasta convertirse en un eco de emociones contradictorias. La luz de la pantalla iluminaba el rostro de Adi, y Rudolf se mantenía firme a su lado, buscando el apoyo de su presencia. El nuevo diseño brillaba, un símbolo de todo lo que querían lograr. Pero no era suficiente. «Esto se ve interesante», murmuró uno de los asistentes, su tono de voz lleno de escepticismo. ¿Pero realmente creen que el mercado acepte algo así? Adi sintió que el aliento se le escapaba. ¿Acaso no estaban explicando bien su visión? Era un golpe bajo, una punzada directa a su esfuerzo. Sabía que tenían algo único, algo que podía cambiar las reglas del juego. Pero en esos momentos de duda, el miedo podía desdibujar la valentía. Rudolf recordó su infancia, los tiempos difíciles, y cómo sus sueños siempre parecían estar a un paso fuera de alcance. Nadie les había dado la bienvenida en el mundo empresarial, y ahora estaban aquí, frente a un público que podría decidir si su esfuerzo valía la pena. Se giró hacia Adi, y entre susurros, la apoyó. «Lo haremos juntos, Adi. Recuerda por qué estamos aquí». «Esta no es solo una marca», continuó Adi, su voz alzándose por encima del murmullo creciente. «Es una comunidad. Un movimiento que puede unir a las personas, que da voz a aquellos que a menudo son ignorados. Lo que buscamos es más que vender, queremos ser parte de un cambio». Su fervor era contagioso, y a medida que hablaba, notó que algunas de las miradas escépticas comenzaban a suavizarse. Sabía que el camino estaba lleno de baches, pero si lograban conectar con las emociones de los presentes, tal vez podrían abrir espacios donde antes solo hubo desconfianza. Una mujer de la audiencia se levantó, cruzando los brazos con un gesto desafiante. «Las intenciones son buenas, pero si no pueden mantener la calidad, ¿quién va a querer comprar su producto? La industria está llena de sueños rotos». El golpe fue certero. Adi se sintió casi desbordar por la presión, su mente viajaba a sus noches en vela, a los sacrificios que había hecho. Pero había un pequeño fuego encendido en su interior, un recordatorio de todo lo que había superado. «Estoy de acuerdo», admitió Rudolf, levantando la mano. «La calidad es fundamental. Pero lo que proponemos es una alternativa, un modelo que prioriza no solo lo que producimos, sino cómo lo hacemos. Empoderamos a los trabajadores y a las comunidades locales. Adi Rudd no solo se trata de prendas, se trata de construir un futuro en el que todos puedan participar». Un silencio se instaló en la sala. Con cada palabra, el camino se empezaba a formar ante ellos. Una joven asistente levantó la mano. «Si ofrecen calidad y un mensaje sincero, estoy dispuesta a escuchar más». ¿Qué tipo de impacto social están buscando? Esa pregunta era el tipo de apertura que esperaban. Adi y Rudolf compartieron experiencias sobre organizaciones que apoyarían y cómo podrían colaborar con artesanos locales, generando no solo productos, sino esperanza en las comunidades. Pero justo cuando la conversación comenzaba a tomar forma, el fundador rival hizo un gesto hacia Rudolf. «Todas las palabras suenan bien, pero aún no hemos visto un plan real. ¿Tienen algún tipo de estrategia que respalde estas promesas?». La sala se llenó de murmullos.
Había llegado el momento de presentar su estrategia, su verdadero plan. Aunque sus corazones latían con fuerza, sabían que cada detalle contaba. Con el pulso en aumento, se prepararon para exponer el plan que habían estado desarrollando, uno que los colocaría frente a una realidad intensa pero que también podría ser la clave para abrir la puerta a su sueño. Mientras Rudolf y Adi intercambiaron una mirada, Adi sintió que el tiempo se detenía. La próxima presentación podría significar el inicio de algo grandioso o el final de su misión. Estaban a un paso del precipicio y no había vuelta atrás. ¿Serían capaces de sostener la tensión y demostrar que Adi Rudd era más que palabras vacías? ¿O se irían con las manos vacías nuevamente, atrapados en un juego que parecía predestinado a ser un fracaso? El aire en la sala se volvió denso, como si un gran peso presionara sobre el pecho de todos los presentes. Adi respiró hondo, sintiendo cómo el aliento se alineaba con los latidos de su corazón, ese tambor incansable que le recordaba que debían triunfar. La mirada de Rudolf era determinante, juntos habían construido cada paso de este camino. «Permítanme presentarles nuestro plan», dijo Rudolf, su voz resonando con una firmeza que no había sentido antes. Hizo una pausa, con la mirada centrada en los asistentes. No solo se trata de un diseño, se trata de una misión. Las luces se atenuaron mientras se proyectaban gráficas e imágenes. Rudolf comenzó a describir su propuesta. Hablar sobre las comunidades que empoderarían, los materiales sostenibles que utilizarían, y la forma en que su modelo de negocio abogaría por un comercio justo. Había pasiones detrás de cada detalle que compartían, un propósito que iluminaba su camino. «Esto no es solo sobre moda», agregó Adi, sintiendo cómo la intensidad se desataba a su alrededor. «Es un llamado a todos aquellos que creen que cambiar el mundo es posible, aunque parezca una tarea enorme. Aquí estamos para crear un espacio en el que cada prenda tenga una historia». Pero mientras culminaba su introducción, el fundador rival interrumpió de nuevo, su expresión burlona. ¿Cómo pueden garantizar que toda esa idealización no se desmorone con la primera crisis que enfrenten? Las empresas se construyen sobre cimientos sólidos, no sobre ilusiones. El murmullo en la sala resurgió, cada conspiración de voces era como un golpe en el estómago de Adi. Sin embargo, ella no dejaría que la duda la venciera. «Lo que proponemos no es perfecto», contestó con un brillo resuelto en sus ojos. «Pero estamos dispuestos a aprender, adaptarnos y crecer. No se trata solo de crear ropa, se trata de crear un impacto. Y somos el tipo de personas que seguimos empujando, pase lo que pase». La tensión se podía cortar con un cuchillo, y aunque la sala aún zumbaba con comentarios críticos, algo había cambiado. Algunos asistentes asintieron con la cabeza, como si empezaran a ver el tesoro escondido en la propuesta. Cada palabra dicha por Adi y Rudolf abría el camino hacia lo que deseaban construir. Sin embargo, cuando pensaron que tal vez estaban sosteniendo la atención de alguna manera, la mujer desafiante de antes volvió a abrir la boca. «Lo que dicen suena bien, pero ¿y si a la gente no le importa el impacto social? ¿Cómo lo medirán?» Rudolf intercambió miradas con Adi, y en ese instante entendieron que no podían permitir que se perdiera el impulso. «Vamos a compartir nuestros indicadores de éxito», respondió, sintiendo que un torrente de energía comenzaba a surgir. «No solo hablaremos de ventas, sino sobre cómo hemos mejorado vidas. Vamos a cuantificar el efecto que tenemos en las comunidades, porque eso será nuestra verdadera medición». Un murmullo diferente comenzó a surgir entre la audiencia, reflejando el cambio en sus corazones. ¿Podrían ser el motivo de un verdadero cambio? Se sintieron como guerreros en un campo de batalla, donde las armas eran sus sueños y su visión de un futuro mejor. Pero antes de que pudieran seguir adelante, una sombra inquietante cruzó la puerta. Un hombre vestido elegantemente, con una mirada de determinación inflexible, apareció en la entrada, plantándose en el marco. Susurró algo al oído de uno de los asistentes, y el rostro del hombre se tornó pálido de inmediato. «Parece que tenemos un nuevo jugador en esta historia», murmuró Rudolf, su voz disminuyendo en intensidad mientras el hombre se acercaba. Pero lo que podría haber sido un momento de diversión se tornó en inquietud. ¿Era acaso un competidor que venía a desestabilizar su esfuerzo o una amenaza más directa que cambiaría el rumbo de Adi Rudd para siempre? Adi sintió como el frío se instalaba en su estómago.
Todo estaba a punto de cambiar una vez más. Tenía que estar lista. ¿Qué viene ahora?, se preguntó, cerniéndose sobre lo que el futuro podría sostener. La reunión, que prometía ser el principio de algo maravilloso, estaba a punto de enfrentarse a un nuevo desafío que podría desatar la tormenta. El hombre de traje oscuro se acercó con paso firme. Su presencia era imponente, casi mágica, como si emanara una aura de poder que atrajera las miradas de todos en la sala. Adi sintió como el sudor brotaba en su frente, la incertidumbre luchando contra la confianza que había tratado de construir. «Soy Iván, de Global Fashion Dynamics», se presentó, su voz suave pero cargada de autoridad. «He venido a discutir una colaboración. Su visión es interesante, pero también arriesgada. No todos están listos para el cambio que ustedes proponen». Adi y Rudolf se miraron. «¿Colaboración?», dijo. Esa palabra resonaba como una melodía a la que no estaban seguros si debían bailar o tomar distancia. «¿Y qué trae usted en mente, Iván?», respondió Rudolf, tratando de mantener una voz calmada, pero la tensión era palpable entre él y Adi. Todos los asistentes contenían la respiración, las emociones estaban a flor de piel. Iván sonrió levemente, pero su mirada era aguda y calculadora. «Podemos ofrecerles recursos para expandir su idea a cambio de una parte de su empresa. Seamos realistas, cambiar el mundo también requiere capitalización. Y ustedes tienen una oportunidad que muchos querrían aprovechar». Hasta nosotros el aire se volvió aún más espeso. Quizá muchos veían en su oferta una salvación, pero para Adi y Rudolf, ese deslizamiento en el camino parecía peligroso. «Pensamos que este negocio se trata de más que números. Es un compromiso, y no estamos dispuestos a sacrificar nuestra misión por dinero», respondió Adi, notando cómo cada palabra se convertía en un baluarte contra esa tentación, pero Iván no se dejó intimidar. «Cada misión necesita sostén. Los ideales son valiosos, pero sin recursos se convierten en humo. ¿Quieren cambiar vidas o simplemente ser soñadores?». Sus palabras calaron hondo. La sala resonó con murmullos descontentos. Algunas personas asintieron, mientras que otras se veían indecisas. La cruda realidad comenzaba a golpear en sus corazones. ¿Sería el idealismo su mayor fortaleza o su tumba? Adi sintió una mezcla de ira y desesperación. «No vamos a permitir que eso cambie nuestra esencia», afirmó, observando el brillo en los ojos de Rudolf, que reafirmaban su decisión. «¿Y si fallan?», fue casi un susurro de la mujer desafiante de antes. «¿Qué pasaría si quiebran y dejan de ser un faro de esperanza?». Adi tragó saliva. Se sentía como si toda la sala la estuviera presionando, cada mirada escudriñando su capacidad de liderazgo. Pero había algo en su interior, algo que latía con valentía. «Si caemos, nos levantaremos. ¿No es así como lo hacemos siempre? La vida está llena de fracasos, pero cada uno nos enseña algo valioso. Nuestra historia no se mide solo por el éxito o el fracaso, sino por el impacto dejado en otros». Ese momento resonó en la sala como una explosión. Algunos empezaron a aplaudir suavemente, incluso la mujer desafiante esbozó una pequeña sonrisa. Pero Iván, inmutable, siguió adelante. «Lo que desean es admirable, pero no olviden que en este mundo la resistencia no es suficiente». Con un movimiento de su mano, hizo que los asistentes se quedaran en silencio. Rudolf, sintiendo la presión, miró a Adi. «¿Qué hacemos?», le susurró, su voz temblorosa, la urgencia de la situación comenzando a cobrar un peaje. «No podemos rendirnos», respondió ella, sintiendo que su determinación crecía. La lucha apenas comenzaba, y su fuego interior ardía más fuerte que nunca. Pero antes de que pudieran decidir un curso de acción, un ruido sutil interrumpió. Un grupo de gente se acercaba, y lo que traían consigo era una noticia que podría cambiarlo todo. Un vídeo impactante había estado circulando, y el contenido revelaba la historia de su empresa, una historia que podrían haber contado ellos. La sala se sumió en un frenesí. Todos querían saber. ¿Qué era lo que se revelaría? ¿Quién más estaba involucrado? Las miradas se posaron en Adi y Rudolf, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían manejar lo que se venía en su camino o su esfuerzo se desmoronaría, poniendo en riesgo su sueño? Una nueva tormenta estaba a punto de desatarse.
y Adi sintió que lo único que podían hacer era enfrentarla juntos. El murmullo en la sala se transformó en un murmullo ensordecedor. Adi y Rudolf se sintieron como si estuvieran en el centro de un huracán de revelaciones y emociones desbordadas. El vídeo ya estaba proyectándose en una pantalla grande, mostrando imágenes de su trabajo arduo, sus ideas innovadoras y la comunidad que habían logrado construir a base de esfuerzo. Era un documental que narraba no solo sus logros, sino sus luchas, sus sacrificios. Cada escena evocaba risas, lágrimas y esperanzas de aquellos que habían creído en ellos. «¿Qué es esto?», exclamó Rudolf, sintiéndose tanto emocionado como alarmado. El orgullo y la ansiedad chocaban en su interior mientras veía sus visiones cobrar vida ante sus propios ojos. «Es un vídeo que cuenta nuestra historia, pero no lo hicimos nosotros». Adi sintió que el corazón le aceleraba. La transparencia y la verdad que habían tratado de comunicar estaban siendo tergiversadas por manos ajenas. Era extraño, pero a la vez un asunto inesperadamente poderoso. La mujer desafiante de antes, ahora con el ceño fruncido, se acercó. «Este es un gran golpe de marketing. ¿Pero es esto realmente lo que quieren? ¿Ser el rostro de otra gran empresa?». Su voz vibraba con una mezcla de interés y escepticismo. La duda en su mirada parecía reflejar la incertidumbre de los demás. «Ese vídeo nos arrebata el control», dijo Adi, su voz entrecortada. Sentía que sus ideales peligraban una vez más, como si alguien fuera a poner una etiqueta en su historia que nunca habían querido. «Y si no actuamos, quedaremos a la sombra de otros», respondió Rudolf, intentando asimilar la posible verdad detrás de la repentina popularidad. «La gente conocerá nuestra historia, pero será a nuestro favor o en nuestra contra». El rostro de Adi se tornó serio. Por un instante, se visualizó como una figura emblemática, pero no de la manera que habían imaginado. La idea de ser explotados, de perder su identidad, la llenó de desasosiego. «Si no contamos nuestra propia historia de verdad, seremos siempre los títeres del éxito ajeno. ¿Estamos dispuestos a perder nuestra voz?». Iván observaba desde la distancia, su mirada astuta revelaba que había planeado esto. «Lo que necesitan es una estrategia. Este vídeo, aunque fuera creado sin su consentimiento, puede ser su boleto hacia el éxito que tanto desean. ¿Por qué no aprovecharlo? Dejen de lado el orgullo». La indecisión se apoderó de la sala nuevamente. Algunos asistentes ya parecían convencidos, incluso envidiosos, de lo que podría significar pasar a ser parte de una historia mayor. Sin embargo, otros mantenían las manos entrelazadas como si buscaran una fortaleza en la unidad compartida de sus ideales. ¿Y si este es el momento para mostrarnos tal como somos? ¿Para pelear por lo que hemos construido? De repente, Adi se sintió renacer. No quiere decir que cedamos. Es un nuevo terreno. Haremos un plan, no para dejarnos llevar, sino para tomar las riendas de nuestra narrativa. Rudolf la miró, el brillo en sus ojos mostraba que el fuego que ella ardía había encendido también el suyo. «Entonces hagámoslo. Vamos a ser los arquitectos de nuestra historia». Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, la voz de la mujer desafiante resonó de nuevo. Pero esta vez con un tono distinto. «Si esto es así, están a punto de entrar en un escenario más grande, pero la competencia será feroz. Estamos listos para ello». «Siempre lo hemos estado», reafirmó Adi, ya sintiendo el peso de su rol como líder. Pero en medio de la emoción, algo inquietante cruzó por su mente. ¿Cómo manejarían lo que se vendría después? Las voces de muchos estaban listas para aplaudir, pero aún había sombras acechando en los rincones. El futuro de su sueño parecía una promesa brillante y a la vez, terriblemente frágil. Cuando el eco del aplauso se desvaneció, una nueva alerta se materializó. Un mensaje inesperado llegó a su celular: «No todo es lo que parece». Alguien está vigilando. El olor a peligro comenzaba a entremezclarse con la emoción en el aire. ¿Querría alguien derribar su sueño antes de que pudiera despegar? ¿Quién estaba detrás de esa advertencia y a qué enemigo debían enfrentarse esta vez? Adi y Rudolf sabían que la lucha apenas comenzaba. El día siguiente llegó como un vendaval de posibilidades y peligro.
Adi y Rudolf habían decidido tomar el control de su narrativa, pero en el fondo sabían que había fuerzas oscuras a la acecha dispuestas a bloquear su camino hacia el éxito. Cuando se encontraron en el taller, el aire era denso con anticipación. Cada mirada entre ellos era un recordatorio de la responsabilidad que llevaban. ¿Estás listo para lo que venga?, preguntó Rudolf, su voz tensa pero decidida. Adi asintió, apretando los puños mientras les envolvía el aroma familiar del cuero y la creatividad. Tenían un plan: transformar la notoriedad del vídeo en una plataforma desde donde lanzar su marca, Adi Rudd. Pero para hacerlo, tendrían que ser astutos y valientes. La comunidad que habían inspirado y que había empezado a creer en ellos necesitaba ver esa autenticidad. Esto no era solo un negocio, era un movimiento. La presentación que darían ese día sería crucial. Durante días habían escuchado rumores sobre la industria. La competencia no solo sería feroz, estaba lista para entrometerse en su sueño, tratando de robar su luz. Mientras se preparaban para presentar su idea en una conferencia de emprendedores, el corazón de Adi latía como un tambor. La habitación donde tendrían la presentación se llenaba de ecos de murmullos, pero el silencio la invadió cuando entraron. Cada rostro miraba hacia ellos con curiosidad. «Gracias a todos por estar aquí», empezó Adi, su voz resonando con determinación. «Hoy no venimos solo a presentar una marca, venimos a presentar un cambio». El sol entraba por la ventana, llenando la sala con un resplandor dorado que parecía amplificar su mensaje. «Este es un movimiento inclusivo», continuó Rudolf, su entusiasmo contagioso. «Una oportunidad para que cada persona sienta que pertenece. No importa su historia, todos tienen un lugar en Adi Rudd». La audiencia comenzó a responder a sus palabras, la atmósfera cargándose de energía, pero entonces, la mujer desafiante de la otra vez se levantó, con una mirada crítica. ¿Un cambio para quién? La inclusión suena bien, pero ¿crees que eso realmente resonará en el mercado? El aire se tensó otra vez, pero Adi no daría marcha atrás. Sí, necesita sonar real. Cada uno de nosotros sabemos que la verdadera transformación viene de lo genuino. No se trata solo de moda, se trata de construir un vínculo. El murmullo entre la multitud se transformó en una conversación animada. Rudolf tomó la palabra, apuntando a un gráfico detrás de ellos que mostraba el impacto social que esperaban lograr. No solo crearemos productos, sino que cambiaremos vidas. Vamos a colaborar con comunidades locales y darles voz. Seremos una marca que escuche, que actúe, que inspire. ¿Queremos crear cambios reales y medibles? El tono cambió. Las miradas escépticas comenzaron a mostrar curiosidad y atención. Se sentía como si la balanza se estuviera inclinando a su favor. Pero Adi también sabía que el peligro nunca estaba muy lejos. La advertencia que habían recibido aún lo rondaba en su cabeza. Mientras la presentación avanzaba, el fundador rival apareció entre el público. Su mirada fría era como hielo. Lo que están proponiendo es noble, pero no pueden olvidar que el profit es lo que mueve esta industria. ¿Tienen una estrategia real? La presión acumulada por su desafío era abrumadora, pero Adi y Rudolf habían hecho su tarea. Sí, respondió Adi, su voz firme. Nuestra estrategia es integrarnos con la comunidad. Queremos empoderar a los trabajadores y ofrecer productos que realmente impacten sus vidas. La sala se llenó de murmullos. Algunos asentían, otros estaban en desacuerdo, pero algo había cambiado. Habían encontrado la chispa que encendía a su lado. La comunidad estaba comenzando a unirse a su causa. El evento giró hacia lo inesperado. Algunos asistentes se levantaron para unirse a ellos y compartir sus propias historias de cómo el mercado había fallado a las comunidades y cómo ellos también querían ser parte de un cambio. Esa fue la semilla que Adi y Rudolf estaban esperando. Era su momento. Mientras la conferencia llegaba a su fin, la energía en la sala era palpable. Adi y Rudolf compartieron una mirada que decía más que 1000 palabras. Se dieron cuenta de que no solo estaban luchando por su marca, sino por algo mucho más grande. Cuando el evento terminó, el aplauso resonó en sus corazones. Sin embargo, aún quedaba un enemigo por enfrentar. Al salir, vieron a Iván, quien esperaba a la salida con una sonrisa astuta. «Me gusta lo que han provocado aquí».
Veo potencial. Pero no se hagan ilusiones, aún no están listos para lo que el mercado les va a traer. Las palabras de Iván resonaron con eco en sus corazones. Sabían que lo que estaban construyendo era delicado, como cristal. Sin embargo, con la batalla ganada en aquel evento, tenían más claro que nunca que persiguiendo su sueño juntos no solo transformarían sus vidas, sino que tocarían a cientos, miles. Esa noche, mientras la luna iluminaba el taller, sintieron una conexión que los fortalecía, una promesa de lucha y unión. Más que nunca, sabían que sus caminos estaban entrelazados y que no había riesgo que pudieran evitar, juntos estaban listos para enfrentarlo todo. Y así, a pesar de la tormenta que se avecinaba, con la fuerza de la comunidad y el amor de su familia empujándolos hacia adelante, se sintieron listos para dar el siguiente paso hacia el cambio que anhelaban. No había vuelta atrás. Su historia apenas comenzaba ahora. Si te ha emocionado esta transformación, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo a este canal y no perderte historias que inspiran. Dale a like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas vean estas increíbles historias. Comenta abajo tus reacciones sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver este cambio. No esperes ni un segundo más para compartir.